Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta casa de la Academia Nacional de Medicina. Este es el aula de la biblioteca, como ustedes saben. Les voy a dar las palabras de bienvenida del académico Juan Antonio Macei, que grabó un video, pero un tema técnico impide pasarlo, así que él, digamos, quería mostrarles que la Academia Nacional de Medicina está muy comprometida con el tema, que les da la bienvenida a todos y que nos desea que este comienzo, este lanzamiento de la Comisión Interacadémica Una Salud sea un éxito, y es un éxito porque, digamos, depende de todos nosotros. Y va a ser un éxito cuando todos nosotros pongamos lo que tenemos que poner, que es el compromiso, las ganas de trabajar juntos. Nos parece que la multidisciplina es lo necesario, y este es un buen ejemplo de multidisciplina. Para nosotros es un honor y un placer contar con todos los integrantes de la comisión, junto con el doctor Jorge Recalde. Nosotros, cuando decidimos generar la comisión, esto fue, ustedes recuerdan que el año pasado, en el mes de noviembre, se hizo las primeras jornadas del Río de la Plata de uruguayas y argentinas, de Una Salud, y se trabajó mucho sobre el tema, se presentaron temas, y una de las conclusiones a las cuales nosotros habíamos llegado, que ya le habíamos hablado con Jorge en el año anterior, era generar una comisión nuestra, una comisión que permitiera, digamos, escucharnos, que permitiera trabajar en conjunto, que permitiera tener políticas destinadas a la comunidad médica y no médica. Y en ese sentido, el 8 de junio hicimos la reunión en la sede de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, y creamos, digamos, entre todos, entre farmacia y bioquímica, agronomía y veterinaria, medicina y la Academia Joven Argentina. Para los que no la conozcan, la Academia Joven Argentina es una academia joven para investigadores de menos de 45 años, que tiene menos de 3 años de vida, porque se generó a partir, digamos, de una asociación global internacional que se llama Global Young Academy, y que la verdad que, por lo que nosotros tuvimos experiencia de ver, digamos, en el exterior, en las reuniones interacadémicas, tiene una fuerza que es la fuerza de los jóvenes, la fuerza de los investigadores jóvenes. Son el futuro de nuestro país, así que nos parece que no podía no estar presente la Academia Joven de Argentina junto con las clásicas academias en este tema. Nos quedan algunas academias por incorporar, que es la Academia de Ciencias de Córdoba, que estábamos avanzando. Tuvimos unas reuniones con la Academia de Odontología, que probablemente también quiere interesarse, así que este es el primer lanzamiento. Esto no significa que está cerrado, sino es el comienzo, es el principio del comienzo, digamos, como diría Churchill. Y nos parece que esta es la idea es tratar de sumar la mayor cantidad de gente posible. Todos ustedes son referentes en el área. Cuando uno ve las biografías que están publicadas, son todos referentes, y la verdad que es impresionante, digamos, la calidad del recurso humano que nosotros tenemos en esta comisión, y me parece que eso es un elemento muy importante. Doctor Jorge Recalde, unas palabras de apertura. Bueno, muchas gracias, Jorge. No, solamente insistir sobre las palabras de Jorge Neira. Esta comisión surge por inquietud de varias personas. Esto se charló oportunamente con Manuel Martí, con Antonio de los Santos y con Juan Antonio Macei, todos presidentes consecutivos de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Marcelo Nacuquio de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, y especialmente con mi querido amigo Jorge Neira, con quien venimos remando juntos. Él rema más que yo, pero bueno, desde hace bastante tiempo. Y sí, como él dijo claramente, esta actividad multidisciplinaria es fundamental para que avancemos en la comprensión de este tema, porque este tema hay que entenderlo. Así que yo no me voy a extender más y vamos a avanzar con la temática. Empezamos entonces con la reunión de hoy, específicamente con el tema más científico. Le agradecemos a todos los que están en el streaming, que accedieron, digamos, a través de YouTube, y entonces le vamos a pedir al doctor Jorge Recalde que nos dé una charla. ¿Qué significa una salud para nosotros? Jorge.
Bueno, gracias Jorge. Esperamos, ahí estamos. Bueno, vamos a charlar un poco entonces de una salud. Voy a tratar de no superponerme mucho con Francisco, que viene a posteriori, porque me voy a apoyar mucho en resistencia microbiana, ¿no? Es decir, que es de donde yo vengo. Y esta es una foto de la Tierra, ¿no? Es una foto de la Tierra, es el famoso puntito azul que tanto habló Sagan en su época, foto tomada en los 90 por la sonda Voyager, creo que la 1, que después de 12 o 13 años navegando a velocidades increíbles nos manda esta foto. Y ahí estamos nosotros, ¿no es cierto? Ahí está la humanidad, ahí está todo, está Lucy cuando bajó del árbol y está toda nuestra historia, todo está ahí en un puntito que poco tiempo después desaparece, ¿no? Y bueno, ese puntito lo agrandamos un poco y nos encontramos esta belleza, ¿no es cierto? Es la más linda que encontré. Me hubiera gustado una con el hemisferio sur ahí, pero esa no, estaba más fea. Esta es la verdad que es una hermosura. Y esta es la Tierra, esta es la biosfera, ¿no es cierto? ¿Quién podría dudar de que esto está vivo cuando lo miramos así? La Tierra está viva. Es un organismo vivo que tiene una composición realmente muy difícil de definir. Y entonces la biosfera es, digamos, la combinación, ¿no? Tenemos atmósfera, tenemos hidrósfera, tenemos litosfera, y la biosfera entonces es la combinación de todo esto con los organismos vivos de la Tierra. Fíjense que la biosfera está formada por biomas, y ¿qué son los biomas? Son sistemas que engloban diferentes especies animales y vegetales que están dentro de una estructura climáticamente definida. Si no estuviera climáticamente definida no podrían convivir ahí en equilibrio distintas especies, animales y vegetales. Y bueno, hay biomas acuáticos, hay biomas terrestres, y entonces acá están los sudamericanos como para que veamos la variedad de biomas que hay en Sudamérica, ¿no? Desde selva, sabana, pampa, desiertos, bosques, tundra, hasta tundra tenemos. Uno siempre piensa que la tundra está en el hemisferio norte, en Rusia. No, acá tenemos permafrost y tenemos, por supuesto, Tierra del Fuego y Antártida, ¿no? Y acá tienen un planiferio con distintas regiones, pero fíjense ustedes que el cono sur, donde estamos nosotros, es realmente una zona que en esta ilustración, por lo menos, está definida como praderas templadas. Fíjense que son las mejores praderas del mundo y están en un hemisferio que es nada más que agua. No hay nada más que agua a la altura de nuestro país, de Uruguay y Río Grande do Sul. Es decir que tenemos las mejores condiciones de la Tierra, lo único que estamos nosotros. Entonces, si consideramos el problema ambiental, bueno, es muy grande el problema ambiental. Para analizarlo deberías dividirlo en pequeños problemas, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos en la Tierra? Tenemos 70% de agua, el resto es tierra, y tenemos desiertos, selvas, ríos, lagos, vegetales y animales. ¿Y qué animales tenemos? Acuáticos, terrestres, domésticos, silvestres, de compañía, de producción, y humanos, animales humanos. Y hay humanos urbanos y no urbanos, nómades, sedentarios, habitantes de desiertos, montañas, selvas, islas, pampas, y humanos hospitalizados, que son una población que debemos considerar porque es distinta de todas las otras. Por cierto, además de esta simplificación, está todo lo que no vemos. ¿Y qué podemos decir con una definición muy amplia? ¿Cuáles son los problemas ambientales de la biosfera? Bueno, el cambio climático es un problema fundamental, emisiones, efecto invernadero, ozono y demás, pérdida de biodiversidad, deforestación, agricultura intensiva, que es un tema a considerar muy cuidadosamente, porque es un problema y es una solución.
tenemos contaminación, explotación intensiva de recursos, acidificación, invasiones biológicas, que es introducción de especies extrañas, ¿no es cierto?, en los biomas, que invaden. Y cuando hablamos de contaminación, bueno, uno empieza a mirar qué contaminación sonora, uno no la toma en cuenta, pero estamos terriblemente contaminados. Aquí mismo estamos contaminados. Escuchamos bocinas y aceleraciones afuera, escuchamos alarmas de casas todo el tiempo, escuchamos ladridos de perros que no están bien entrenados toda la noche. Esto es contaminación sonora. La radiactiva, lumínica, térmica, química, la química importantísima, y la biológica, por supuesto. Entonces, en general es contaminación antropogénica. También existe la natural, que bueno, consecuente a fenómenos naturales como terremotos, erupciones, incendios, etcétera. Algunos vinculados con el cambio climático, otros son simplemente naturales. Entonces, decíamos que íbamos a hablar sobre una salud, o una sola salud, como se llamaba en un momento. Al principio, cuando había que instalar el tema, se hablaba de una sola salud. Bueno, lo tenemos bastante instalados. ¿Y esto qué es? Una propuesta mundial que expande colaboración y comunicación interdisciplinaria en todos los aspectos del hombre, de los animales, de los vegetales y del medio ambiente. Sinergismo puro. Acelera investigación, mejora sistemas de salud, expande base científica y mejora la educación médica. Esto lo acuñaron en el 2004 las tres organizaciones grandes de salud del mundo, la OMS, FAO y OIE o OMSA. Un poco tarde se pusieron de acuerdo, porque ya veníamos con esto desde hace mucho tiempo. Nosotros venimos insistiendo con este tema desde la década del 70, fundamentalmente por el lado de los fármacos. Y claro, esto tiene antecedentes. Si vamos a uno más o menos cercano, es el de Rudolf Virchow del siglo XIX. Dijo: la medicina debe abordar causas sociales, económicas y medioambientales, y exigió la integración entre ambas medicinas, ¿no? La medicina humana, la medicina animal. Y este es un poco el centro de cómo se viene enfocando el asunto, ¿no? Se viene hablando de enfermedades humanas, enfermedades animales y zoonosis. Ahí me acordaba, estaba a punto de poner la foto nuestra del primer congreso de zoonosis anoche, pero no tenía tiempo, ya ahí quedó. Estamos en una foto con Tomás, y sí, el primer congreso de zoonosis, ¿no? Estaba con Tomás y el otro vasco era, vos siempre me decís, el vasco Remondelli, que está por el norte también. Bueno, esta es la gran simplificación. El año que viene hay un congreso de una salud, creo que va a ser en Sudáfrica, y cuando ustedes miran las 5 o 6 conferencias que hay hasta ahora, son conferencias de médicos hablando de patología humana, conferencias de veterinarios hablando de patología de los animales. Pero nos estamos quedando mucho con esto. Entonces, como yo en esto vengo pensando hace muchos años, quería mostrarles esto. Esto es mucho más claro. Creo que no lo puede entender nadie, yo ya no lo entiendo más, pero a lo largo de la charla vamos a ver si este gran problema lo rompemos en pequeños. Acá hay fundamentalmente muchos compartimientos y muchas flechas, ¿no es cierto? Bueno, después lo clarificaremos. Entonces vamos con enfermedades un poco. ¿Qué pasa con la emergencia y reemergencia? Bueno, causas complejas, multifactorial, y tenemos todo el gran lío de la globalización y el crecimiento demográfico, y un poco todo ronda alrededor de esto, porque el cambio climático lo estamos generando nosotros. La urbanización, y bueno, es crecimiento demográfico. Las migraciones son demografía, clima, economía. La resistencia microbiana, y bueno, si no la inventamos nosotros, ¿quién la va a inventar? Entonces, 75% de enfermedades emergentes son zoonóticas, la mayoría virales. 60% de los patógenos animales son zoonóticos, y 80% de los patógenos con riesgo de ser usados en bioterrorismo son de origen animal. Y de bioterrorismo no vamos a hablar mucho más porque dar ideas, tenemos las ideas que podríamos hablar de bioterrorismo acá, mejor nos quedamos callados. Entonces acá viene esta ilustración que le saqué a nuestro querido Alejandro Judel, nuestro académico Alejandro Judel, donde tenemos nuevas emergentes, enfermedades nuevas emergentes, reemergentes y deliberadamente emergentes. Y no vamos a hacer un listado de esto, pero si tenemos peste, tenemos dengue, tenemos una tuberculosis resistente, tenemos
tenemos de todo acá, especialmente entre las reemergentes, enfermedades que han persistido y que son gravísimas porque la humanidad no se pone de acuerdo para erradicarlas. Y tenemos un punto negro que son las deliberadamente emergentes, y ahí tenemos el carbúnculo, ¿no es cierto? En Washington, ¿se acuerdan de las cartas con Anthrax, ¿no? Por suerte no hay otras que hayamos detectado. Entonces, y ahora nos vamos achicando entonces, ¿sí? Vivimos en un mar de microorganismos que circulan mucho más libremente que el dinero. Es decir, acá estamos intercambiando microorganismos. Ya no hay más fronteras entre seres vivos, no las hubo nunca, pero bueno, ahora nos damos cuenta, no hay fronteras entre seres vivos, no hay fronteras entre países, esto fluye, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué pasa con las bacterias? Nos llevan apenas 3.500 años de ventaja en su experiencia sobre el planeta. Respondieron a todos los desafíos, pasaron todas las etapas. Entonces, ¿son las bacterias las que se cruzan en nuestro camino? ¿O somos nosotros? Entonces, están en todos lados. El número de bacterias en la Tierra es de 5 millones de trillones de trillones. Hablamos de trillones americanos, ¿no es cierto? Es fácil tirar este número. No sabemos quién contó, pero cuando uno tira estos números, yo me puse a pensar, ¿cómo podemos graficar un poco más esto? Bueno, si vieron que a veces uno no se puede dormir y cuenta, ¿no? 1, 2, ovejitas, cuenta, a veces contá, qué sé yo, contá 100, 200, yo llego a contar a 1000 y no me duermo, pero bueno. Pero si ustedes quisieran contar hasta 1 billón, contando un número por segundo, contarían alrededor de 35.000 años. Eso es 1 billón. Acá hablamos de trillones, y de trillones de trillones. Así que, miren, ¿quién habrá contado? Bueno, que seguirá contando bastante tiempo. Pero la realidad es que semejante número, si ustedes le agregan un 0 o le sacan un 0, la diferencia es tan astronómicamente grande que no sería extraño que este número ande cerca de la verdad y que los virus tengan a lo mejor un cerito más, no sabemos. Entonces, bueno, como dice acá, ya lo vieron, cada uno está agregando 37 millones de bacterias al aire por hora. Por suerte somos pocos, está más diluido, ¿no es cierto? Y hay un poco menos de intercambio. Entonces, decimos que somos bacterias, tenemos 1,5 kilos de bacterias en el cuerpo, que es el microbioma, el bacterioma, 100 trillones de bacterias aproximadamente. Y esto se puede manipular, pero en realidad se manipula, pero es función de la dieta y del medio. La dieta lo mueve, los probióticos, prebióticos, simbióticos, los antibióticos, por supuesto, estos sí que modifican la microbiota, trasplantes de flora, ¿no? Entonces, el microbioma es importante porque no es que influye en nuestra biología. Yo tenía algunas ilustraciones que saqué que hablan de los mediadores químicos que actúan en nuestro organismo y que producen los microorganismos en la microbiota. Es decir, que te están actuando sobre el funcionamiento central, ¿no es cierto? Entonces, el microbioma no influye en nuestra biología, es parte de nuestra biología. Es decir, esto es un holobionte, es el hombre o la mujer más los genomas de todos los que alberga, que son 1,5 kilos. Y las bacterias se pueden desarrollar en condiciones extremas, Antártida, volcanes, fosas oceánicas, etc. Y la resistencia es un fenómeno tan natural y antiguo como los microorganismos. Entonces, como si esto fuera poco, tenemos los virus. ¿Qué sabemos de los virus? Que son malos. ¿Por qué? Y bueno, porque producen enfermedades. Bueno, los virus que producen enfermedades son una minoría absoluta. Hay muchos más virus que bacterias, un cerito más, diríamos así en términos generales, pero la mayoría son antibacterianos, son bacteriófagos. Y en el tubo digestivo, donde hay esa cantidad de bacterias, hay 10 veces más virus, en la luz. Pero en el moco gastrointestinal hay 40 veces más bacteriófagos que bacterias. Y esa es la verdadera primera barrera defensiva del organismo, los bacteriófagos que están en el moco de las paredes intestinales.
Y a veces hasta hay una interrelación entre los bacteriófagos y el hospedador que regula la constitución del moco para favorecer determinado tipo de bacteriófagos y demás. Temas. Bueno, este chico ustedes lo conocen. ¿Y qué pasa con los antibacterianos? Bueno, lo que pasa es que hay una catarata de antimicrobianos catalizada por lo que está apareciendo a la derecha, la resistencia, que fueron apareciendo rápidamente después que un antimicrobiano aparecía en el mercado, rápidamente aparecía la resistencia. Y en este momento hay microorganismos multiresistentes y panresistentes. Entonces, ¿cómo se usan los antimicrobianos? Bueno, en humanos, clínico profilácticamente. En veterinaria el espectro es más grande, se usa como profilácticos, metafilácticos, terapéuticos y como promotores de crecimiento. Y este uso como promotores de crecimiento, antimicrobianos en concentraciones muy bajas en la dieta de los animales, mejora el rendimiento en kilos de peso, pero es la receta con moñito para producir resistencia microbiana. Es decir, ¿esto qué es? Meter antibióticos en concentraciones bajas en el tubo digestivo donde están todos los microorganismos durante tiempos prolongados para seleccionar microorganismos resistentes. Bueno, es la receta. Así que el uso como promotor de crecimiento está en discusión en el mundo y está siendo eliminado lentamente. Entonces, en cuanto a humanos, hay 3 poblaciones de riesgo: población urbana, población hospitalaria, población rural. En la población urbana tenemos algunos problemitas, que son la automedicación, la no prescripción o prescripción incorrecta. No nos vamos a entender demasiado analizando esto. Tratamientos inútiles, tratamientos erróneos, tratamientos de mascota. La mascota es parte de la familia ahora. Entonces uno más, y que en general es medicado con las cosas que quedan en el cajón de los fármacos que sobran, ¿no? Uso intensivo e irracional de productos químicos. Ustedes vieron por televisión que hay propagandas indiscriminadas de antisépticos que matan el 99,9% de las bacterias, pero listo, terminamos con la humanidad entonces. Bueno, está la gente que trabaja en la industria farmacéutica, están los efluentes de la industria farmacéutica, esas son personas que están en riesgo. Está la gente que está en el hospital, donde hay una gran presión antiséptica y quimioterápica, que es en realidad esa presión y esa limpieza es la que permite que ahí funcionen microorganismos que a lo mejor tienen alguna fallita, pero que son multiresistentes. Uso profiláctico y terapéutico de fármacos, uso incorrecto de fármacos, uso incorrecto de guardapolvos y materiales estériles. Esto yo me canso de protestar cuando veo médicos con el ambo en la calle, en el taxi, o con los guantes y que te dan la mano y siguen trabajando con eso. Bueno, esto es cuestión de educación, ¿no? Limpieza, antisepsia de quirófanos, lavado de manos, vamos a insistir con eso, efluentes hospitalarios. Esto es crítico, no están siendo tratados los efluentes hospitalarios. Y bueno, el campo, la parte agrícola, uso de antimicrobianos en el agro, que es muy poco, pero en el mundo se usan antimicrobianos, especialmente en frutales, y esto es incorporación de antimicrobianos directamente al medio ambiente. Esto es spray de antimicrobianos. Los antimicrobianos se han utilizado aminoglucósidos, se han utilizado tetraciclinas, esto es gravísimo. Plaguicidas, fertilizantes, ahí para divertirse. Y vamos a la granja, donde hay personal humano y hay animales, y de nuevo uso profiláctico, metafiláctico, promotor de crecimiento, uso terapéutico. Hay antimicrobianos fundamentalmente, usos incorrectos, y esto indudablemente acá hay algunas intervenciones donde seguridad del personal rural es fundamental, trabajar con buenas prácticas agrícolas y con buenas prácticas clínicas. Las buenas prácticas agrícolas son fundamentales. Si esa gente está entrenada, sabe lo que tiene que hacer, tiene las instalaciones adecuadas y la indumentaria adecuada, estamos resolviendo gran parte del problema. Acá tenemos un problemón en todo el mundo, la acuicultura. Esto, del punto de vista de la sustentabilidad, si la consideramos globalmente y sin mirar al microscopio, es perfecta.
Esta es una granja asiática, es un palafito, donde ustedes ven aves, ven pollos, en la otra punta puede haber cerdos, en el medio puede haber humanos, que son los que cuidan esto, abajo hay peces. Los pollos muertos van para los peces, los cerdos muertos van para los peces muertos van para las aves o para los cerdos. Los humanos comen aves, cerdos y peces. Las deyecciones de todos, incluidos los humanos, van a los peces. Es un sistema cerrado mientras no se abra. Entonces acá hay un intercambio de determinantes de resistencia que es tremendo, porque además este sistema tiene presión quimioterápica. Hay alguna foto que hay un tipo con una canoa tirando con un balde antibiótico, ¿viste? En una de estas cosas. Estos son problemas muy graves y además, especialmente en peces, hay muy poco conocimiento de farmacocinético y farmacodinámico. ¿Cómo usamos los antimicrobianos acá? Es difícil saberlo. Entonces, uso imprudente, necesidad de inmunoterapia, necesidad de implementación de buenas prácticas y especial consideración de los alimentos utilizados, que eso en todo caso después, si tenemos tiempo, lo discutimos. Entonces, los alimentos, la calidad del alimento comienza en la producción primaria. Si la producción primaria es de excelente calidad, podemos llegar a un producto de excelente calidad. Nunca llegaremos a un producto de excelente calidad si el producto primario es malo. Vos le podés agregar todo lo que quieras y el mejor packaging, pero si el inicio no es muy bueno, el producto final no es muy bueno. Entonces, higiene en toda la cadena, control de puntos críticos, buenas prácticas de manufactura. Entonces el consumidor, yo siempre insisto con las reglas de oro de la OMS, que son 10 reglas, no están acá, no las voy a repetir, pero que deberían ser enseñadas y examinadas en la escuela primaria. Es decir, la manipulación y la cocción de alimentos en condiciones sanitarias correctas debe ser enseñada en la escuela primaria. Insistir con el lavado de manos, obviamente esto es higiene en la cocina, cocción de alimentos, demás. Y acá, entonces, pasamos en limpio aquel dibujo que yo les puse al principio. Fíjense ustedes que es un poquito más claro, hay un montón de compartimientos y un montón de flechas. Las flechas verdes están indicando flujos de químicos, que incluye antimicrobianos, flujos de contaminantes ambientales, hay contacto directo, flechas rojas, que es presión quimioterápica, pero puede ser presión de otros productos, y si empezamos a marcar, vemos el compartimiento de la población urbana, la población que está en la industria, la población que está en los campos de agricultura, la que está con los animales, la acuicultura, la población hospitalaria, la cadena alimentaria, los ríos y lagos, es decir, el agua, el aire, la tierra, que contribuye a lo que pasa en este sistema. Y entonces en rojo marcamos, o en violeta, las 3 poblaciones, ¿no es cierto?, de riesgo, las poblaciones de humanos de riesgo. Ahora, esto está bastante bien definido. Estas poblaciones y lo que ocurre dentro de las poblaciones lo conocemos bastante bien. Lo que no conocemos son los flujos intercompartimentales. ¿Qué pasa con estos urbanos que entran en contacto con alimentos, que entran en contacto con animales, que el crecimiento demográfico acerca el límite de la ciudad con la flora silvestre? ¿Qué pasa con los efluentes de la ciudad, que van todos crudos en nuestro medio? ¿Qué pasa con los hospitalarios? Fundamentalmente los hospitalarios, hablamos de efluentes hospitalarios no tratados. ¿Qué pasa en el campo?
¿cuáles son las fronteras? Hay una frontera muy importante entre los animales y el humano, hay una frontera muy importante entre los animales de producción y los animales silvestres. ¿Qué pasa con esa frontera? ¿Qué pasa con el mar? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el drenaje de todos esos contaminantes que van a ríos y lagos? ¿Qué pasa con el aire? Hay algunos reportes que hablan de contaminación por determinantes de resistencia kilómetros alejados de feedlot, donde hay gran presión quimioterápica. Detectan oxitetraciclinas a 10 kilómetros porque el viento va para aquel lado. Y son los feedlot en un lugar bueno, tiene que ser seco, tiene que tener polvo y vuela. En fin, hay infinidad de puntos a detectar, y yo creo que uno de los roles de nuestra comisión va a ser detectar esas interfaces para poder investigar ahí. Tenemos, por cierto, la elaboración artesanal de alimentos, la carneada famosa que se hace aquí en el campo, donde participan 4 o 5 personas y están los perros, estamos todos ahí en el sacrificio de un animal. Y los perros se comen lo que se va tirando al costado. Bueno, esto es una cuestión cultural, va a haber que corregirla. Es linda la tradición, pero bueno, si la corregimos un poco mejor, ¿no es cierto? Y bueno, por cierto, ya voy cerrando, y les quiero mostrar esta foto que es muy linda. Estas son aves. Las migraciones de aves en el planeta son tremendas, ¿no es cierto? Acá tienen un gráfico que muestra más o menos cómo se mueven, pero son intercontinentales las migraciones. No vamos a ahondar nada más, pero sí vamos a decir que es imposible pensar que un brote de influenza aviar no se extienda en todo el mundo, ¿no es cierto? Cuando esto apareció en el hemisferio norte, Alejandro Schudel de la academia dijo, bueno, muchachos, abrir los paraguas, pues esto acá viene, y aquí vino, ¿no es cierto? Y bueno, se documentó la transferencia de determinantes de resistencia de Australia a China por aves, ¿no es cierto? Es decir, bueno, Australia es un país agropecuario, China, imagínense lo que debe tener, que uno no sabe, lo que debe tener en producciones de todo tipo, porque hay producciones con alto nivel de bioseguridad. Cuando un sistema productivo es con alto nivel de bioseguridad, es muy difícil que concretamente, si hablamos de influenza aviar, entre, o que un determinante de resistencia pueda entrar, pero no todo, la mayoría de los temas no son de bioseguridad, las explotaciones animales. Así que bueno, ahí tenemos algún otro problemita. Entonces, ¿qué intervenciones puede haber? Bueno, hablando de resistencia, uso racional y prudente, implementación de buenas prácticas, reglas de oro, planta de tratamiento de efluentes, intervenir a nivel de los espacios intercompartimentales, como dijimos. ¿Qué tratamiento antimicrobiano? ¿Cuál es el mejor? El que no se hace. El segundo mejor es el que está bien hecho. Entonces, ¿qué hacemos con los antimicrobianos? Lo usamos todo lo menos posible, pero todo lo necesario. Entonces, para redondear esto, un pequeño homenaje a Ignaz Semmelweis, que en el siglo XIX dijo que había que lavarse bien las manos con antiséptico y nadie le creyó. Y fíjense la campaña que tuvimos que hacer en estos últimos 3 o 4 años con el lavado de manos para que la gente entendiera que había que contar el feliz cumpleaños 2 veces y todas esas cosas que mis nietos me decían, el abuelo dice esto, pero dice esto, y se lavan así 30 segundos. No logramos bajar todavía la idea de Semmelweis, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, siempre se nos escapa, siempre se nos va a escapar la tortuga, ¿no es cierto? Así que bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Jorge. Una nota de color. En 1935, Borges y Bioy Casares escribieron un folleto para la Mactona. Lo escribieron en un campo que tenían en Pardo, que yendo para Azul, en los pagos de Ramón Noceda, y escribieron el tema de la leche cuajada, ¿no? Y entonces empezaron a hablar de la importancia de la leche cuajada. Dicen que cuando los ángeles fueron a visitar a Abraham para decirle que Sara se iba a embarazar, Abraham los recibió con leche cuajada, porque era lo que se usaba, digamos, en los pueblos nómades, en el desierto, y las ventajas que tenía la leche cuajada sobre el organismo
Y sobre todo tomaba una teoría de Mechnikov, que había sido premio Nobel de Medicina, un ruso, que decía que cuando uno tenía el intestino sano, estaba sano. Y si tenía el intestino enfermo, estaba enfermo. Estoy hablando de 1935, está publicado en Museo, y esto tiene la importancia del bioma, que ya en esa época, digamos, y se supone que en la época de Abraham, ya se sabía que el intestino, el impacto que tenía el intestino, y sobre todo el impacto que tenía el microbioma en la salud de las personas. Así que me parece que es un tema interesante, es un tema de color, por supuesto, pero Borges y Bioy Casares no podían estar fuera de esta reunión.